FM 89.1, Radio Universidad. Está con nosotros, como siempre, Giancarlo Quadrici. ¿Cómo andas, Gian? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bienvenido. Vamos a presentarlo formalmente y después nos vamos a meter en un tema que es picante, ardiente y muy finito. Hay que tener mucho cuidado con las cosas que se dicen, por eso llamamos al psicólogo para no meter la pata. Entender y comprender. ¿Cómo somos? ¿Por qué actuamos como actuamos? En nada es lo que parece. Psicología social comunitaria. Con Giancarlo Quadrici. Diez y 37, bien, hacemos nada de lo que parece en Radio Universidad. Solo una muestra de lo que escuchamos, solo una muestra de lo que pasó esta semana en un programa de televisión en La Nación Más. Viviana Canosa de un lado, Laura Di Marco, sí. Laura Di Marco del otro, que creo que después pidió disculpas, tengo entendido. Una disculpa rara. Bueno, sí. Esto pasó, parte de lo que pasó. Hija de Cristina, no me quiero meter en un tema tan delicado, pero porque la hija de Cristina tiene un Instagram, bueno, me sube fotos a sus redes sociales. Bueno, ve su cuerpo, ¿no? Como está. Ahí está, mira. Yo lo busqué ayer. Mira, es realmente, a mí me da mucha pena Florencia, sí. Me da mucha pena. Y aparte la abusaron a la hija siendo menor, ¿no? Tiene una anorexia nerviosa galopante, eso es, quienes estudian la enfermedad de la anorexia, es falta de madre, es falta de nutrición materna. Entonces, vos decís, ¿quién es Cristina? Es una mujer muy resentida, que no curó su resentimiento, es hija natural. La hija de Cristina... Bueno, solo una parte. ¿Qué profesión tiene la persona que habla? Se supone que es periodista. Ajá. Vamos especialista en todo. Laura Di Marco, sí. No, Viviana Canosa, no sé si es periodista. Qué bárbaro, ¿no? Yo me imagino... Bueno, vieron que cuando se pone, digamos, que hablo yo acá, se pone al lado matrícula provincial y el número de mi matrícula, ¿no? Matrícula provincial, porque los licenciados y las licenciadas en psicología, tenemos, en cada distrito de la provincia tenemos un colegio al que tenemos que matricularnos y que controla el ejercicio profesional de la profesión. Si yo dijese algo así, tendrían que... Sancionarte te pueden... Claro, sí. Esto va a tribunal de disciplina y me están diciendo básicamente tres cosas. Una, que estoy haciendo un diagnóstico, no sé cómo. Por televisión, por radio. Y que además de... Porque pensé que venía de otro lado, digo, pero supongamos que yo llego... O sea, hay un diagnóstico. Anorexia nerviosa, con todas las letras. Luego, además de decir anorexia nerviosa... Las causas. Determina, los que estudian la anorexia nerviosa, dicen que eso es falta de madre y falta de nutrición. O sea, una sola causa para un problema así de complejo. Yo no podría justificar en ningún tribunal de disciplina que me diga, hey señor, usted está haciendo un uso ilegal de su profesión porque está diciendo algo que no corresponde con ningún conocimiento científico, por un lado, no sabe si tiene o no tiene ese diagnóstico, de tener ese diagnóstico no sabe cuál es la causa, y de saber el diagnóstico y saber la causa, no puede andar diciéndolo en un medio de comunicación. O sea que si no lo puedes hacer vos, que sos profesional de la salud, mucho menos lo puede hacer alguien que no sea profesional de la salud. Claro, que eso el agravante, digamos, ¿no? En ningún caso hay que hacerlo, pero entonces digo, bueno, que no es... tenemos como varios problemas. Digo, esto y cómo esto termina además estigmatizando a una problemática muy importante que es la anorexia nerviosa, que tiene una prevalencia muy alta en la población. Dicen, por ahí leí que teníamos una de las prevalencias más altas. Yo también leí eso, creo que la segunda, no me acuerdo. Sí, si la SAM creo que lo publicó, la Asociación Argentina de Salud Mental, hizo un comunicado muy preocupado por esto, ¿no? Básicamente por la estigmatización de las personas que padecen anorexia nerviosa y la determinación unicausal de un diagnóstico, digo, de por qué tiene anorexia nerviosa. Cualquier persona que estudie la salud mental sabe que tenemos una serie de problemas importantes en términos de poder definir los padecimientos subjetivos como enfermedades mentales. Quiero decir, cuando uno tiene una enfermedad, tiene una gripe, por ejemplo, tiene COVID-19, bueno, ahí sabe que hay una persona que padece esa enfermedad, un contexto en el que está esta enfermedad, y un virus, un agente patógeno que causa esa enfermedad.
Entonces podemos decir, bueno, si está este agente patógeno, está esta enfermedad, está este tratamiento. Sí. Es más o menos así la vida de la biología, digamos, de los padecimientos subjetivos que son enfermedades, concretamente. Son enfermedades porque tienen estos 3 componentes. Sí, tenés una bacteria, te tomas un antibiótico, te cura. Listo. Tenés una Ahí reacción podemos que- hablar tranquilamente de una enfermedad Sí, y claro. con una cuestión unicausal, la Sí. bacteria, ¿no? En salud Sí, mental, La angina, por ejemplo. Vamos a en un salud ejemplo mental clásico. es muy difícil, Claro. muy difícil. En general, la mayoría de las patologías que conocemos como salud mental, anorexia nerviosa entre ellas, pero también ansiedad, depresión, esquizofrenia, no sé, las que querramos decir, carecen de este agente patógeno. No hay una causa que provoca ese padecimiento. Claro, en lo físico es más simple porque vos atacás la consecuencia. Es decir, tenés angina, ya tenés inflamados los ganglios, Sí, te doy algo para eso y te probablemente baja. tenga fiebre y Ahora, en lo mental tenés que buscar la causa. No la encontrás la causa. Pero tenés que buscar. Tenés que buscarla y lo que encontrás es un conjunto de causas, de factores causales, digamos, que inciden en el problema. Algunos que podés determinar, otros que no podés determinar, algunos que tienen algún tratamiento más o menos simple, otros. Por eso Pero es mejor nunca hablar es- de nunca es- padecimiento. Nunca es unicausal. Nunca es unicausal. Eso que como dice las personas, aventuró yo- esta Hay dos problemas ahí. Laura Uno- Di Marco, que dijo que también, que por ejemplo en la serie de Netflix Borgen, Sí. se tratan problemas de los hijos de los presidentes. Y que por eso ella podía Claro. decirlo de manera Sí. pública. O sea, Ah, se basó, mirá, desde una digo, ficción. como para agregarle, si querés, algo más a este desatino. Es muy ¿no? difícil pensar así. Es muy difícil pensar así, es muy difícil Hizo lograr una- hacer algo con el pensamiento. Hizo una especie de disculpa en redes sociales que si querés te leo algún fragmento. La verdad que no, me parece que no sé, porque digo, si va a seguir diciendo cosas sin sentido, quiero decir, sin base, sin fundamento, en problemas que son muy importantes, y que insisto, digo, en este caso tenemos 2 o 3 problemas que veo yo. Por un lado, la estigmatización de las personas que padecen de anorexia nerviosa, ¿sí? Y poner ahí el tema de la anorexia nerviosa, que es un tema muy difícil y muy complejo, sin respetar en cierto sentido a las personas que padecen de este problema, ¿no? Porque uno puede decir cualquier cosa de esto y la gente puede empezar a pensar, entonces la madre. Imagínense las madres Sí. de las personas Sí. No, que padecen si anorexia mi hijo nerviosa. está flaco, me he hecho la culpa. Y aparte de esto, digo, ¿cómo empezamos a generar diagnósticos por todos lados de parte Claro. de los pibes? Digo, patologizando cuestiones que a veces no son patologizables, que requieren un diagnóstico muy fino. Entonces digo, imaginemos a estas personas que padecen anorexia nerviosa, a las madres de las personas que padecen anorexia nerviosa, le estamos haciendo la vida más sencilla, estamos logrando que comprendan el padecimiento que tienen, que sean reconocidos socialmente como un padecimiento y no como un vínculo enfermo entre madres y... Por otro lado, a las madres de las personas que cómo se sintieron. Pero por otro lado, las personas que estudian, como dice, ¿no? Las personas que estudian los padecimientos del trastorno alimentario, de la conducta alimentaria, no sé si lo digo así, dicen que eso es falta de madre. Es una falta de respeto a las personas que estudiamos los trastornos y los padecimientos subjetivos. ¿Pero ¿Cuántos digo. años estudiaste vos? Y 6 años para ser licenciado en psicología. Ahora, Pero con no ser estás licenciado a en la altura- psicología, No estás a la altura de ella. con 6 años de Estudió. licenciado en psicología, sinceramente, no sabés nada. No. No sabés nada. O sea, arrancaste y dijiste, bueno, a ver, ¿qué es lo que voy a saber? Pero hay otra cuestión con la que arrancó hoy Giancarlo, ¿no? Él dice todo, si él se puso en el lugar de ella, si él hace esa barbaridad, está sujeto a alguna sanción que puede ser incluso hasta sacarte claro. la matrícula, la porque estoy haciendo algo que no Acá corresponde. uno puede decir cualquier barbaridad y no pasa absolutamente nada. Por eso digo, no me lea la nosotros- disculpa, porque nosotros si no a mí me pasa sacan nada. la matrícula, o me dicen, porque decir esto, merece que te saquen la matrícula, no es que yo salgo en un programa de radio y digo, ay, perdón, vi una serie que me gusta mucho, y con eso voy a justificar algo. No, cometí una falta grave, atenté contra la salud de las personas que tienen anorexia nerviosa, de Pero la familia que tiene... Pará, Jan, lo dice en el programa donde la conductora algún día dijo que tomar lavandina te curaba el COVID. Entonces, ¿qué podés esperar? A mí lo que me preocupa es que no haya ninguna sanción para ese tipo de programa. Y lo hablamos acá con la gente, con Miriam Le, con un montón de gente lo hablamos. El Y si ENACOM no, está pensando. que le vamos a dar una multa. Se cagan en Fopea todo, salió con porque un no les comunicado importa. ayer. Sí, tarde, Yo personalmente voy a dirigirme a la Defensoría del Público y Claro. de modo personal o institucional voy a ver cuál es el más adecuado, voy a generar una denuncia de esto.
yo creo que corresponde que por lo menos no pida disculpas, sino que invite a personas que efectivamente padecen de anorexia nerviosa y digan de qué se trata, que convoque a especialistas que trabajan del tema y que brinden información adecuada, que genere algo que repare el daño que provocó. La disculpa no parece, lo que pone en redes sociales, atendiendo a la repercusión que tuvo mi participación, ¿no? Bueno, después pido disculpas si herí o lastimé a la vicepresidenta y a su familia con la información que ofrecí sobre el estado de salud de su hija. Brindé esa información porque el estado de salud de los hijos de los presidentes es un tema de interés público en otras democracias del mundo. Paréntesis, ejemplo, la adicción del hijo de Biden es tratado por la prensa norteamericana. Pero entiendo que en el marco de la grieta esas expresiones puedan ser leídas como un ataque y causar un dolor innecesario. La información sobre la relación entre la vicepresidenta y su hija, así como su trastorno, está detallada con mucho contexto en mi biografía Cristina Fernández, la verdadera historia. No es nueva. Sin embargo, comprendo que en este año electoral haya adquirido otro significado. Me disculpo también con las madres de hijos e hijas con trastornos de alimentación si en algún momento se entendió que conecté la enfermedad de un modo directo con el vínculo materno. Como toda enfermedad, es, según los expertos, un trastorno multicausal. Sin embargo, los tiempos de un programa de TV dificultan explayarse. Aprovecho para aclarar que jamás diagnostiqué a nadie ni estigmaticé ningún cuerpo. Por el contrario, tengo una conocida y larga trayectoria como activista por los derechos de las mujeres y diversidad en general. Si investigo, esta parte es interesante, si investigo sobre psicología y política desde hace más de 30 años, de hecho es mi sello personal en libros y artículos, desde ese lugar analizo y brindo información documentada. Del mismo modo que otros colegas analizan con toda legitimidad economía y política sin ser economistas ni politólogos. No entiendo la información. Digo, si la persona esta dice, por la foto que estoy viendo, porque lo que dijo no es, llegué al diagnóstico de anorexia nerviosa que dio tal profesional de la salud. En ese caso, si llega a esa información, yo sería muy cuidadoso. Como profesional tengo que serlo porque como profesional de la salud tengo la obligación a la confidencialidad. Entonces yo me preocuparía mucho si le doy un diagnóstico a un paciente. Yo me preocupo de que sepan que es paciente. Digo, básicamente no digo cuáles son mis pacientes públicamente. Porque yo no sé si mis pacientes quieren que sepan, la gente sepa que ellos hacen terapia. ¿No? Ahora, mucho menos quiero entender que las personas quieren que uno vaya mandando su diagnóstico por el aire, ¿no? Ahora digo, yo no vi que dijo, me llegó la información en el libro cuando dice mi hija fue diagnosticada con anorexia nerviosa. La Asociación Argentina de Salud Mental dijo que realizó un diagnóstico de forma ilegal. Sacó un comunicado. Bueno, pero que lo hace, dice, a juzgar por esta foto, tiene anorexia nerviosa. Es como que yo diga, a juzgar por la foto de tal persona tiene una esquizofrenia. Canosa no dijo nada, ¿no? ¿Quién? Canosa. No dijo. Porque ella dijo, esa foto la busqué yo, dijo, en un momento. Que ella contaba, esa es la que estaba buscando yo ayer o la que la busqué yo ayer. Esto por un lado, pero por otro lado también uno tiene la sensación que, lo que decimos siempre, ¿no? Que no pasa nada y todo lo demás. Sé que dijo cuando hablaron de la asociación, ¿cómo se llama? ASAM, Asociación Argentina de Salud Mental. Bueno, ¿qué dijo Laura Di Marco? Son todos K los que están ahí. Dijo digo, eso. Mientras no diferenciemos lo que es algo, claro, son todos rubios o son todos pelados, no importa. Digo, mientras no se diferencie lo que es un profesional de algo con la manera que pueda tener o desde donde yo me paro políticamente, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, Facundo Manes no piensa como Cristina, el operó de cerebro. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Eso estaba pensando. Varía la operación de un radical o un peronista. Pero la comparación, ¿no? de la salud con economía o política, ¿no? Dice, si algunos opinan de economía y política y no son economistas ni politólogos, bueno, yo puedo opinar de salud mental aunque no sea obviamente, perdón. Un periodista puede y debe informar sobre salud mental. Nosotros, los psicólogos, necesitamos que haya periodistas comprometidos que difundan una serie de informaciones. Por ejemplo, tenemos un problema muy, muy grave, que es el desconocimiento de la ley de salud mental por parte de la población.
Yo cuando subimos los títulos y esas cuestiones, me dicen, ¿qué ponemos? ¿De qué vamos a hablar? Yo digo algo que básicamente lo entiendo yo y estamos 10 o 15 minutos con el equipo de comunicación que va haciendo que esto que yo quiero decir se entienda de un modo más o menos parecido a lo que yo quiero decir. Y me pasa mucho que cuando veo reflejado, digamos, el análisis periodístico de mis expresiones, pues yo no lo hubiese dicho así. Ahora, lo que pasa es que, claro, cuando lo digo yo directamente, como lo digo yo, y lo digo como psicólogo, muy preocupado en que el concepto sea muy preciso, y lo que genero es que el que escucha no lo entienda también. Por eso están ustedes. Claro. Y por eso generamos un equipo en el que yo hablo de algunas cosas y ustedes hablan de otras. Entonces digo, claro que los periodistas pueden y deben hablar sobre salud mental, pero deben hacerlo de un modo... Sin diagnosticar. Ético. Sí, de un modo ético. Bueno, lo pasa que la ética periodística... Por una foto no podés diagnosticar. Y en el caso en el que hayan accedido a un diagnóstico, tener en cuenta que ese diagnóstico es confidencial. Sí, pero además, digo, ahí voy, digo, ¿qué sentido tiene? Y con nombre y apellido el que diagnosticó también, ¿no? Sí, pero también, Paraguay, acá hay otra cosa, es, ¿cuándo yo puedo opinar de la salud de una persona privada? Por este caso no estamos hablando, ni siquiera... Hasta de Máximo se podría haber... O hasta de Cristina. Pensado de otra manera. ¿Por qué? Y bueno, porque Máximo es una persona pública que tiene un cargo público, que fue votado por la gente y todo lo demás. Acá estamos hablando de hija que nunca se presentó a nada, que nunca participó de nada, que tiene una enfermedad que estuvo internada en Cuba un montón de tiempo, para la cual también inventaron en su momento que se iba para que, no sé qué, para que no le revisen la caja de seguridad. Ahora, ¿en qué caso yo puedo hablar? Bueno, si ella tuviera, se abre la causa OTESUR, se reabre, y tuviera que ir a declarar la hija porque no sé qué, y presenta un certificado donde dice, yo no puedo ir porque estoy enferma de esto, ahí yo puedo hablar. Claro. Porque está hablando de algo público, pero de la salud privada, de lo que le pasa puertas para adentro, de una persona que no es pública, ¿qué tengo que opinar primero? ¿Cómo voy a diagnosticar si no soy? No, la verdad que yo hay cosas que no puedo entender. ¿Y cómo nadie sanciona todo eso? Eso es lo que más me preocupa a mí. Sí. Y esto, bueno, y ahí entramos en la otra parte, ¿no? Ya hemos hablado de las personas que padecen, de los familiares de estas personas, de los profesionales que trabajamos, del tratamiento profesional de esta información, que es lo que me parece que corresponde a una columna vinculada a la psicología social comunitaria, ¿no? Por otro lado, y otro tema que hemos trabajado bastante, es cómo todo esto abona en discursos de odio que van a repercutir en acciones, digo. Esa es otra cuestión y otra dimensión. Claro, que es parte de lo mismo. La madre de una persona con esta enfermedad puede decir, es culpa mía lo que le está pasando, ¿no? Si mira ese programa. Si le cree a la periodista. Claro. Y yo creo que es muy importante que le podamos creer a los periodistas. Claro. Es muy importante que le podamos creer a los periodistas. Porque también el hijo anoréxico dice, la culpa es mi vieja, y le pega un sopapo, le pega un martillazo. ¿Por qué no? ¿Qué favor le hacemos a esa comunidad? ¿No? Es preocupante. E insisto, dejamos entre paréntesis lo que esto implica abonar con una estigmatización, definir a una persona según una palabra, una enfermedad. Sabemos que cómo terminan estas cosas, ¿no? Digo, podemos decir en algún momento que son enfermos, en otro momento podemos decir que son animales, en otro momento podemos decir, los vamos cosificando, vamos reduciendo la dignidad humana de las personas y vamos generando relaciones entre un grupo y otro grupo que puede tener consecuencias muy graves, digo, y esto ya es otro nivel de análisis, pero que no hay que dejar de hacerlo. Entonces digo, tenemos que hacer algo para ser responsables, tenemos que hacer algo para que las personas que tenemos un micrófono seamos responsables, y si no son responsables, de algún modo hay que generar distintas sanciones sociales, específicas, digo. Yo personalmente voy a hacer una denuncia en la Defensoría del Público, que entiendo tendrá que hacer algo en relación a esto. Y aparte lo que sufre la familia de alguien con anorexia. Yo me tocó el caso de una persona, de uno de los jugadores campeón del mundo, un jugador campeón del mundo, uno de los jugadores más, en su puesto creo que fue el mejor de todos, que su hija padeció del Pato Filiol, lo digo porque él también lo... Y apoyó a la fundación yo laburaba con él cuando él estaba pasando esto. Y las cosas que él te contaba, que no voy a contar porque tienen, pero digo, algo muy simple que no va a afectar demasiado lo que diga. Digo, hasta la plata le tenían que sacar de encima, porque con la plata podía hacer cosas que le perjudicaran su propia salud. O sea, no podía manejar plata, las tenían que llevar, que traer, que darle comer, digamos, cosas que son así. Y lo que sufre la familia, que encima te salga un irresponsable a decir todas estas cosas. Bueno, Cristina está acostumbrada a que le digan todas estas cosas, que son tremendas. Pero ya cuando se te meten con un hijo,
Y así aparte, de fuerte en algo, en el punto débil seguramente. A Cristina también la diagnosticaron en horario central de televisión, ¿no? Claro. Nelson Castro, ¿no? ¿Qué es Nelson Castro? Síndrome de Ubris. Cristina Pérez también. Síndrome de Ubris le había dicho que tenía. Sí, lo hizo por televisión el diagnóstico. Claro, en el caso de Nelson Castro... enferma de poder. Con matrícula, enferma de poder. Síndrome de Ubris. Sí. No, la verdad que me sorprende el conocimiento psiquiátrico. Desconozco, sí conozco la importancia de la ibris en la conducta humana, digamos, y en la política y demás, pero decir que una persona padece síndrome, no sé, quizás Nelson Castro sea mejor psicopatólogo que yo, no es mi fuerte. No sé qué médico que es. No sé qué es. No. Nelson Castro es ginecólogo, ¿no? O cardiólogo, no, ahora no me acuerdo. ¿Es médico? Sí, es médico, sí, pero... Sí. Bueno, pero la diagnosticó por lo una... que hay atrás de todo esto, que es grave, es un odio ya irracional e irrefrenable contra Cristina. Ahora, insisto, digo, cuando uno es político y se mete en la cancha... neurólogo. Es una cosa, ¿no? Está bien, ahora supongamos, es neurólogo. Pero ¿en base a qué diagnosticó eso? Tiene papeles. Y en el caso en el que lo haya diagnosticado, ¿cómo hace para decirlo? Digo, porque si lo diagnosticó, porque tuvo un diagnóstico, no es algo que uno hace... tenés que no creo que haya tenido una entrevista con Cristina. Y no creo que con una entrevista le alcance para realizar un diagnóstico. Ahora, en el caso en el que lo haya hecho seriamente y lo comunica, está rompiendo el secreto profesional y la confidencialidad. Claro. Yo digo, fijémonos porque esto le hace mucho daño a todo, a las personas que padecen los problemas, a las personas que trabajamos con las personas que padecen los problemas y a las personas que no lo padecen, digamos, y que terminan siendo atrapados en un discurso polarizante que niega la dignidad humana de las personas y que moviliza a las personas a hacer daño, ¿no? Y de manera colateral... a los que trabajamos comunicando también. Claro, le pasa lo mismo. Sin meternos en los diagnósticos, digo, cosas cotidianas de todos los días. Decirle a alguien, che, te veo más flaco, te veo más gordo, o sea, eso es una cosa que ya hay que ir evitando porque todos tienen espejos, digo, ¿no? O sea, y no es necesario tu comentario, no creo que le aporte algo a alguien y que ya está sufriendo atrás de ese comentario que vos le estás haciendo. Sin duda, y fíjense qué difícil que es, ¿no? Porque lo tenemos como muy instalado, los jóvenes no lo hacen ver, mi hija me lo hace ver todo el tiempo, cada comentario que hago más o menos parecido a eso pero a veces, aunque sea positivo, está muy bien. Digo, si yo sé que vos estás haciendo dieta y te veo más flaco y te digo, che, estás más flaco, es un un halago el que te estoy diciendo, es algo positivo. Claro, pero me estás diciendo estaba regordo. Claro, exacto. No, y además capaz que no estoy comiendo porque estoy sufriendo, la estoy pasando re mal y vos me estás felicitando. No, yo digo en el caso que sí, también. Claro, en el mejor de los casos, hasta cuando es un comentario positivo. Ahora imagínense cuando esto es un comentario, cuando pasamos de un comentario a una calificación categórica basada en, insisto, Nelson Castro en su lugar de neurólogo. Bueno, si tuviste acceso a ese diagnóstico, no lo podés comunicar. Y si no tuviste acceso a ese diagnóstico, ¿qué hacés diciendo cualquier cosa? Claro. ¿Podés diagnosticar este programa o no? Una maravilla. Una maravilla, nada es lo que parece. Cosa de buena salud. Tenemos una integrante nueva, Fabi. Mostrarle algo. ¿Qué opina Fabi de la columna de Giancarlo? Algo que nos pueda decir Fabi, que se sumó a nuestro programa estos días. Tenemos la inteligencia artificial. Es nuestra... inteligenciómetra de cabecera. Muy interesante, ¿no me copó. Sí, mira. Me copó. ¿Qué te pareció la columna de Giancarlo? Muy interesante, me copó. ¿Viste? Esto es inteligencia artificial. Acá tenemos... Yo hago terapia. ¿Viste? Yo hago terapia. Y hoy porque estuvo un poco muy callada, muy recatada, pero seguramente en las próximas te va a hacer preguntas. Me estoy preocupando. A mí me gusta mucho venir a este programa. No quisiera verme reemplazado por... No, pero te copó, hace terapia, me alegra, pero déjame seguir haciendo. Te puede preguntar si sos soltero, ¿viste? No sabemos. ¿Cuánto cobran la consulta? Eso llámenlo. Eso es privado. Por eso. Por favor. 11 en punto, gracias, Jan. Gracias. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.